Ingenieros, muy buenos días. Vamos a resolver el día de hoy el ejercicio 326 del libro de Mecánica de los Fluidos e Hidráulica, Ranald B. Giles, su autor. Este es el de la tercera edición, es el de la serie de Shawn, y el enunciado nos establece lo siguiente. En la figura, la compuerta AB tiene su eje de giro en B y la anchura es de 1,20 metros. ¿Qué fuerza vertical aplicada en el centro de gravedad será necesaria para mantener la compuerta AB en equilibrio si ésta tiene un peso de 20 kilonewtons? ¿Ok? Como parte de la información de nuestro esquema, podemos observar que el punto A tiene una ubicación de 1,50 metros medidos a partir de la superficie libre de líquido. Del punto A al punto B, medido también de forma vertical, la profundidad que registramos es de 1,50 metros también. Y el ángulo de inclinación que presenta nuestra compuerta es de 45 grados. Es importante señalar en este caso que, como podemos observar, no se nos indica qué tipo de fluido es con el que estamos trabajando. Cuando sea este el caso, lo que vamos a considerar es que el fluido líquido tendría que corresponder al agua, ¿ok? Entonces vamos a establecer que el líquido que se tiene contenido en nuestro recipiente es agua, y con lo cual en nuestra compuerta se estará generando un efecto de empuje. Esa fuerza de empuje tiene que desequilibrar a nuestra compuerta. Su efecto sería desequilibrante para con la compuerta, y tomando en cuenta que estamos con un eje de giro, una articulación en B, la tendencia de esta compuerta sería a presentar un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Si este fluido no existiera, el peso propio de nuestra compuerta tendería a ser que ésta girara hacia abajo, ¿sí? Y a nosotros nos están solicitando el determinar la fuerza vertical. ¿Qué fuerza vertical aplicada en el centro de gravedad? No sabemos si esta vaya vertical ascendente en apoyo al efecto del empuje, o bien sea vertical descendente en apoyo del peso, la que necesitamos aplicar para que nuestra compuerta se encuentre en equilibrio. Lo que vamos a tomar en consideración antes de hacer cualquier cálculo sería entonces estructurar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ese diagrama de cuerpo libre nos permitirá identificar cuáles son los elementos involucrados específicamente en la solución, y una vez identificados estos elementos, lo que vamos a hacer entonces a continuación sería iniciar nuestra secuencia de cálculo para resolver cada uno de estos términos.
Bien. Consideramos entonces que se trata de una compuerta que tendría como dimensiones un valor de altura h con ancho de 1,20 metros, y en cuyo caso esta compuerta deberá de tener el peso de 20 kilonewtons ubicado en el centro de gravedad de la placa. Ese peso lo debemos de considerar siempre vertical y el sentido hacia abajo, situación que generaría que la compuerta tienda a generar un giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si esta fuerza fuera la única, entonces ese sería el efecto que tendríamos que estar revisando. Un momento generado con respecto a nuestra articulación. Esta compuerta, sin embargo, está sometida al efecto del empuje que genera el agua, y ese empuje, si bien su magnitud la debemos calcular considerando la ubicación del centro de gravedad, no es en el centro de gravedad en donde se manifiesta esa fuerza. Esa fuerza la debemos considerar por debajo del centro de gravedad, y a este punto, recordemos, se le ha llamado centro de presiones o centro de empuje, ¿sí? Que es entonces el punto en donde incide o donde actúa esa fuerza generada por el agua. ¿Con qué características? Esa fuerza de empuje la debemos plantear siempre perpendicular a la superficie o área de influencia, que sería nuestra compuerta, ¿sí? Y en dirección hacia la placa o compuerta que estamos analizando. Esta es la fuerza de empuje que yo necesito conocer, y en cuyo caso va a tender a hacer un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Este centro de presiones es el punto en donde actúa, y para nuestro caso tendremos que identificar a partir de esta ubicación el brazo que se genera entre la fuerza de empuje, que es entonces el efecto generado por el fluido, esta fuerza, y la articulación, la cual vamos a llamar longitud E. ¿Ok? Nuestro peso actúa tomando en consideración que se trata de una compuerta de geometría rectangular, tendría que estar posicionada en la parte media del valor de H. Nuestra longitud del punto de aplicación de la fuerza de empuje es LE, que necesitamos entonces identificar dónde se localiza ese centro de presiones, y estos dos efectos no sabemos hasta este momento, ¿sí?, cuál es el predominio que tendríamos, si es con respecto al peso actuando vertical generando un giro contrasimutal, podríamos llamarlo así, contrario al sentido de las manecillas del reloj, o bien si es una fuerza que debe de apoyar al efecto del empuje. Nuestra consideración, tomando en cuenta que estamos con un valor de 20 kilonewtons, podríamos suponer esa fuerza que tiene que estar aplicada en el centro de gravedad y con un efecto vertical. Voy a indicarlo así. Tendría que ser una fuerza
que vamos a denominar FB, que actúa en el centro de gravedad, pero nuestra consideración inicial es que está en apoyo a nuestro a nuestro empuje generado por el fluido. Bien. Es necesario que al momento en el que nosotros llevamos a cabo este análisis, identifiquemos que la condición sobre la cual estamos trabajando, que es la sumatoria de momentos generados en la articulación B, para que la compuerta se mantenga en equilibrio, esta deberá de ser igual a 0. También señalamos en este caso cuál sería la convención de signos y tomaremos como criterio que todos los giros que se den en el sentido de las manecillas del reloj, estos van a ser planteados positivos. ¿Ok? Bien. Para evaluar el momento que genera una fuerza, es importante considerar que estos dos términos tienen que ser perpendiculares. Esto implica entonces que, al menos en el caso de la fuerza de empuje y la distancia que hemos denominado longitud del brazo de palanca aplicado del empuje, LE, en ese sentido han sido establecidos con esa condición, ya que la fuerza por su naturaleza es perpendicular a la superficie. Las dos fuerzas que estamos evaluando, tanto el peso como la fuerza vertical, no están actuando perpendiculares a la placa. Si yo calculo el centro de gravedad, esa distancia tendría como consecuencia ser la mitad de h, pero esta distancia no tiene el efecto perpendicular de las fuerzas. Esto nos permitiría entonces considerar que para nosotros la distancia perpendicular puede ser la proyección de la distancia al centro de gravedad, que podría ser nuestra distancia x, ya que de otra forma, si nosotros tomamos la distancia al centro de gravedad, tendríamos que descomponer los dos términos de fuerza en proyecciones que fueran perpendiculares a nuestra placa o área de estudio. Y eso, si bien lo podemos hacer, pues nos implica un poco más de análisis, ya que hay que descomponer dos términos, mientras que en este caso solamente descompongo un solo valor. ¿Ok? Bueno, hecha esta aclaración, vamos a trabajar con el término de x, los valores que tenemos referidos y cómo quedaría entonces el planteamiento de nuestra ecuación de solución. Para resolverla, entonces tendríamos que la sumatoria de momentos planteados en B deberán de ser igual. Hemos recomendado siempre iniciar con un término que sea positivo para no tener que cuidar el signo. Los efectos que tenemos positivos, que serían en el sentido de las manecillas del reloj, podría tomar en consideración que es la fuerza de empuje generada por el agua multiplicado por la distancia o brazo de palanca que hemos denominado LE, ¿sí? Ahí se queda entonces nuestro momento generado por el empuje. Siguiente término puede ser, siguiendo la secuencia de los que generan giros en el sentido de las manecillas del reloj, sería positivo, nuestra fuerza vertical
aplicada en el centro de gravedad, que esto sería multiplicado a su vez por el brazo de palanca perpendicular a esa fuerza, que es la distancia X, menos, porque ahora el efecto sería contrario, el valor del peso que multiplica a ese brazo de palanca X. ¿Ok? Toda esta sumatoria de términos tendrían que estar igualados con 0 para considerar que se trata de una condición que mantiene a la compuerta en equilibrio. Una vez que tenemos definidos entonces nuestros términos, podemos iniciar ya con la aplicación de los elementos que sabemos están relacionados con el aspecto hidráulico, que serían nuestros dos primeros términos, que es la fuerza de empuje y el brazo de palanca, para lo cual requerimos entonces, previo a hacer la aplicación de nuestras ecuaciones, vamos a determinar los datos en función de la geometría. ¿Ok? Se trata entonces, voy a aprovechar este espacio, de una compuerta de geometría rectangular en la cual, como dato directo, se nos proporciona que esta tiene un valor de 1,20 metros. Nuestro siguiente dato tendría que corresponder al valor de la altura. Esta altura H observamos que tengo como valor que la profundidad entre el punto A y el punto B tiene una distancia de 1,50 metros, ¿sí? Y que la compuerta tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de 45 grados. Si esto es así, la altura H nos representaría nuestra hipotenusa, la profundidad corresponde al cateto opuesto, y en este caso sería entonces, para determinar nuestra hipotenusa, trabajando con el seno de 45 grados, esto sería entonces cateto opuesto sobre hipotenusa. Apoyados entonces en la función seno, podemos observar que el valor que a nosotros nos interesa, que es H, se encuentra ubicado en el denominador. Es decir, están dividiendo en este planteamiento, por lo tanto, el valor de H tendría que ser igual al cociente del cateto opuesto, que en este caso es 1,50 metros. Esto dividido entre el seno de 45 grados. ¿Ok? De esta forma, entonces, el resultado de nuestra operación corresponde a 1,50 metros entre el seno de 45 grados. ¿Ok? Resultado de acuerdo con nuestra operación, 2,121 metros. Ese es el dato que tenemos de la distancia H, que es nuestra altura de compuerta. H tiene entonces un valor de 2,121 metros. ¿Ok? Bien. Este valor es entonces
complemento para la determinación de nuestras dimensiones de la compuerta, y en el caso de los valores geométricos o datos geométricos que requerimos serían los siguientes. Los datos geométricos serían: necesitamos nuestro valor de área, que tendría que ser entonces 1,20 multiplicado por la altura, que es la que acabamos de calcular, 2.121 metros. Necesitamos también el momento de inercia, ¿sí?, tomando como referencia el eje de la base, ya que la tendencia, de acuerdo con el empuje, es a generar un giro por el desfasamiento que tenemos entre el centro de gravedad y centro de presiones. Consideramos entonces momento de inercia referido con respecto a X, y para una geometría rectangular el momento de inercia lo calculamos como base por altura al cubo entre 12, datos de 1,20 de base, tendríamos altura, la que indicamos 2.121 metros, esto al cubo, y dividido entre 12, de acuerdo con las expresiones para una geometría de sección rectangular. Vamos a ir anotando aquí los resultados. Y por último, vamos a identificar las coordenadas del centro de gravedad. Nos interesa su valor X al centro de gravedad y su valor Y al centro de gravedad. ¿Ok? Bien. Estos datos, como parte de la información de nuestra geometría, tienen que estar identificados en la parte media. Esta sería la ubicación del centro de gravedad. Si esta placa, yo tomo como referencia alinear con una de las caras laterales el eje en Y, ¿sí?, lo que tendríamos que hacer es considerar la proyección de esta placa hacia la superficie libre. De esta forma podemos identificar la distancia de proyección que tendríamos tomando como referencia la superficie libre y el centro de gravedad. Es precisamente en este escenario que tendríamos que acotar nuestra distancia Y al centro de gravedad. Para el caso de X, este coincidirá con la parte media, ya que ese eje está siendo colineal a una de las caras. Es decir, para X al centro de gravedad, este correspondería a la mitad de la base, que si tenemos un valor de 1,20 metros, valor de la distancia Y al centro de gravedad correspondería a 0.60 metros, pero nuestra distancia Y requiere entonces de la identificación del punto en donde se intersecte esa proyección de la placa con la superficie libre. Para esto vamos a hacer entonces lo siguiente: vamos a proyectar. Tenemos entonces ya hecha la proyección de la placa hacia la superficie libre, identificando entonces que es en este punto, que es donde se intersecta con la superficie libre del líquido, el punto en donde estaría localizado el eje que corre sobre la superficie de acuerdo con el ancho, la proyección, y es esta precisamente la distancia Y al centro de gravedad que a nosotros nos interesa. ¿Ok?
esta distancia y está acotada entonces en el centro de gravedad tomando en cuenta el centro de gravedad que tengo y la proyección hacia la superficie libre. Decíamos que al tratarse de una geometría rectangular, nuestra ubicación del centro de gravedad con respecto a las dimensiones de la placa tendría que ser la mitad del valor de la altura, con lo cual este dato correspondería a un valor de 1.061 metros, ¿ok? Pero este valor está dado con respecto únicamente a la geometría de nuestra compuerta, ¿ok? Es decir, esta es la distancia que vamos a tener medida hacia el centro de gravedad .061 metros, ¿ok? Es la distancia que tenemos del centro de gravedad al punto A. Y si observan, esta profundidad que tengo, considerada con el ángulo de 45 grados, la ubicación de A a la superficie libre también tiene una profundidad de 1,50. Lo que quiere decir que esta distancia del punto A hacia el punto en donde tendríamos la intersección de la proyección con la superficie libre tiene la misma distancia que la altura h, ya que se trata de la misma profundidad. De esta forma entonces, si ya calculamos ese dato, tendríamos como complemento de la distancia 2.121, ¿sí? Valor de la distancia proyectada desde la superficie hacia el punto A. Esta distancia deberá de ser de 2.121 metros. Espero no se confundan ahí con la sobreposición de los datos. Estos son los que nos interesan para determinar entonces la distancia y hasta el centro de gravedad a partir de la superficie libre. Ese valor tendría que considerarse entonces en sumatoria 2.121 y eso nos da una distancia y hasta el centro de gravedad de 3.182 metros. ¿Ok? Bien. Estos datos geométricos que estamos determinando son necesarios para la aplicación de nuestras ecuaciones que nos permiten determinar la fuerza de empuje, ya que la fuerza de empuje corresponde al producto de gamma, que es nuestro peso específico del fluido, multiplicado por la distancia y al centro de gravedad, esto a su vez multiplicado por el seno del ángulo alfa, que alfa es el ángulo que se forma entre la proyección de la placa y la superficie libre, y esto a su vez multiplicado por el área. ¿Ok? De esta forma, los datos que tendríamos, como decíamos, considerando que vamos a trabajar con agua, vamos a establecer aquí, para trabajar con el valor estandarizado sería el agua a 4 grados centígrados de temperatura y el nivel medio del mar, su valor 1000
kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Esto multiplicado por la distancia y al centro de gravedad que acabamos de calcular, 3.182 metros. Esto multiplicado por el seno del ángulo alfa, que tendría que ser este ángulo, que es con respecto a la superficie libre, cuya proyección o cuya orientación tiende a ser siempre horizontal, y la proyección de la placa tendría que ser alfa. Y si observamos, el ángulo de inclinación de la compuerta es de 45 grados con respecto a la horizontal, ángulos opuestos tendrían que ser iguales. Entonces este corresponde al seno de 45 grados y esto a su vez multiplicado por el área. Área que tenemos planteado, no hemos calculado, y cuyo valor corresponde entonces a 1,20 por 2.121. Valor del área, 2.545 metros cuadrados. Y aprovechando entonces de una vez, calculemos el momento de inercia, que en este caso sería 1,20 por 2.121. Esto elevado al cubo, y todo eso dividido entre 12. Punto 954, y estamos hablando que corresponden a metros a la cuarta. ¿Ok? Con este valor, entonces, el dato que a nosotros nos interesa en nuestra ecuación es el área, con un valor de 2.545 metros cuadrados. Observamos entonces que estamos calculando el empuje con las siguientes unidades. Tendríamos metro por metro cuadrado sería metro cúbico, sobre metro cúbico esto se va a eliminar. Nuestra fuerza de empuje estará expresada en kilogramos fuerza. Este valor tendría que ser de 5.726.285 kilogramos fuerza. ¿Ok? Ese es nuestro valor de la fuerza de empuje. Ahora bien, para calcular nuestro centro de presiones, punto en el cual actúa la fuerza de empuje, y que decíamos es importante considerarlo para la determinación de nuestros datos de la ecuación, se señala que la coordenada en X del centro de presiones coincide con la coordenada en X del centro de gravedad, y esta tiene un valor, de acuerdo con los datos, de 0.60 fracción de metro, pero nuestra distancia Y, medida desde la superficie libre al centro de presiones, tiene un valor determinado de acuerdo con la expresión que establece el cociente del momento de inercia entre el producto del área por la distancia Y al centro de gravedad más esa distancia Y al centro de gravedad. ¿Ok? Bien. Esta distancia Y, ingenieros, es determinada en el punto en donde va a actuar
esa fuerza de empuje. Dijimos que esto es denominado centro de presiones, ubicado ligeramente por debajo de nuestro centro de gravedad. Esa distancia Y estaría medida también a partir de la superficie libre. Esta es la distancia Y al centro de presiones, que como ustedes pueden observar, si estoy considerando la distancia Y al centro de gravedad, ¿sí?, más este cociente, quiere decir que esta diferencia precisamente es la distancia de separación entre el centro de gravedad, ¿sí?, el centro de gravedad y nuestro centro de presión o centro de empuje. Voy a obtener los valores parciales para poder identificarlos directamente y después haremos entonces nuestras consideraciones de cálculo en función de los datos requeridos. Entonces, si se trata del momento de inercia, es en ese sentido el valor calculado de 0.954 metros a la cuarta, dividido entre el producto del área de la placa, 2.545 metros cuadrados, que multiplica a la distancia Y al centro de gravedad, que son 3.184 metros, ¿ok?, más ese mismo valor de 3.184 metros, ¿ok? Los datos que tenemos son los siguientes. Es entonces 0.954 entre 2.545 que multiplica a 3.184, ¿ok? Observamos si esto es igual a la distancia de separación son 0.118 metros más 3.184 metros. Esto nos da un valor resultante de 3.302 metros. ¿Ok? Bien. Como les decía, entonces en ese sentido los datos que acabamos de calcular corresponden a la magnitud de la fuerza. Este dato me interesa y tengo ya identificada la distancia medida desde la superficie libre hasta el punto en donde actúa. Pero a nosotros el dato que nos interesa no es esta distancia, ¿ok?, sino que sería entonces la distancia complementaria, ¿verdad? Es precisamente esta distancia LE, que es la que tengo a partir del punto de aplicación de la fuerza hasta la articulación, ¿ok? Esto lo podemos determinar tomando entonces en cuenta, pues bueno, aquí ya tenemos varios procedimientos. Si yo conozco que la distancia parcial, ¿verdad?, que nos genera esta profundidad de 1.50, al igual que esta, fue determinada de 2.121, ojo, esta distancia está en rojo, acuérdense, es la acotación que tengo acá, ¿sí?
2.121. Estos 2.121, que es complementario con esta altura h, si yo sumo estos dos valores y le resto la distancia que obtuvimos, ¿sí?, el valor de nuestra longitud LE, que es el brazo de palanca, podría ser entonces igual a 2 veces el valor de H de 2.121 metros, ¿sí? 2 veces ese valor, me da toda la profundidad desde la superficie libre hasta el punto E. Y a esto tendríamos que restarle, ¿verdad?, nuestra distancia Y al centro de presiones, menos la distancia Y al centro de presiones. Esto tendría que ser entonces igual a 2.121 multiplicado por 2. Esto nos da un valor de 4.242 metros menos 3.302 metros. Esto genera un valor de 3.302 de 0.940 metros. ¿Ok? Pensemos que ese es el dato entonces obtenido con ese planteamiento. Este ya es uno de nuestros datos de interés, conjuntamente con el valor de la fuerza de empuje. Ahora bien, como un procedimiento de comprobación, pudimos haber hecho también, les decía yo, o bien pudimos haber considerado, con respecto a nuestra geometría, la distancia L o brazo de palanca, ¿verdad? Si lo vemos acá, ese brazo de palanca tomaría en consideración el valor del centro de gravedad, tomando nada más las dimensiones de nuestra placa, que estaría localizado a la mitad de H, es decir, el valor de H sobre 2 menos el valor delta H. Ese delta H, recuerden, es la distancia de separación del centro de gravedad y centro de presiones, que ese dato me lo está dando este cociente, cuyo valor está acá. ¿Ok? Entonces, si esto es así, tendríamos como valor de H, dijimos 2.121, ¿sí? Esto tendría que ser dividido entre 2, ¿ok? Y al cual le vamos a restar la delta H, que es la distancia de separación entre los dos puntos, cuyo dato corresponde a esta operación, y el resultado sería 0.118 metros. ¿Ok? Lo simplifico ya porque tengo el resultado. Entonces, 2.121 menos 0.118. ¿Ok? Valor resultante. Veamos aquí nos está dando un valor de 0.943 metros. ¿Ok? Bueno,
¿Qué es lo que está sucediendo con este dato? Si ustedes se observan, tenemos una diferencia de 3 milésimas. De aquí, la intención de pedirles a ustedes que trabajen como un rango o un valor de aproximación de 3 cifras significativas posteriores a nuestra referencia decimal. Nosotros trabajamos con el punto. En algunos países la puntuación del signo decimal sería la coma, ¿sí? La única diferencia es que estamos trabajando con 3 milésimas, ¿ok? Y esto es consecuencia del error de aproximación o redondeo que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos un valor aproximado que podemos dar como válido, ¿ok? Es en este sentido que nuestra longitud LE fue calculado mediante el uso de nuestras expresiones. Hemos comentado anteriormente que este análisis que desarrollamos mediante la aplicación de nuestras ecuaciones también puede ser corroborado, ¿sí?, a través del método que denominamos método gráfico. Ese método gráfico, ¿sí?, vamos a hacerlo a través del análisis de nuestra cuña de presiones. Esa cuña de presiones es precisamente el volumen de la cuña de presiones deberá de ser igual al valor de nuestra fuerza de empuje. Y también podemos identificar cuál sería el valor del punto en el cual incide precisamente esa fuerza de empuje, identificando el centro de gravedad o centroide de ese volumen para efectos de comprobar precisamente los datos que estamos obteniendo acá. Voy a indicar en ese sentido que ahora trabajo con el siguiente procedimiento, que voy a denominar de la siguiente forma: mediante el análisis de la cuña de presiones, vamos a tener lo siguiente. Entonces, para la interpretación de nuestra cuña de presiones, ¿sí?, voy a hacer la siguiente consideración. Voy a tomar en cuenta que esta es la pared vertical con la que inicia nuestro depósito. Tengo la superficie libre, ¿sí?, de aquí. La compuerta tiene este comportamiento de acuerdo con un ángulo de inclinación de 45 grados. Considero que ángulos opuestos son iguales, lo voy a ilustrar acá. Tiene un ángulo de inclinación de 45 grados y en donde tengo identificados que este es el punto A y este es el punto B. ¿Ok? Debo elaborar la cuña de presiones que se aplica o se genera sobre la compuerta AB. Para esto tendríamos que iniciar tomando en cuenta el valor de la presión que tengo en la superficie libre. Si esta superficie está expuesta a la intemperie, el valor de la presión tendría que ser nuestra presión atmosférica. ¿Ok? Es precisamente el efecto de la presión atmosférica el que se estaría considerando, ¿sí?, en la superficie libre. Si en este momento, con respecto a la información proporcionada, yo no dispongo de datos que me permitan calcular
que me la dé como información, ¿sí? Yo puedo despreciar este efecto de presión atmosférica considerándola entonces despreciable, y en ese momento estoy generando un cero local que hará que mi cálculo sea considerado con efectos de presiones relativas en función al lugar en donde se estuviera haciendo, ¿ok? Si es esto así, si esto es la consideración que tengo de la presión en la superficie libre, a partir de la superficie libre, conforme yo vaya profundizando o ampliando la profundidad, el efecto de la presión tendría que ser lineal y generaría un diagrama de presiones con estas características. A mayor profundidad, mayor efecto de presión, y estos tienen que estar manifestados siempre perpendiculares a la superficie, ¿ok? Consideren que el punto A está aquí, ¿ok? Bien. Este es el diagrama o efecto de presión que yo estoy generando sobre la pared vertical, que está referenciada a partir de la superficie libre hasta el punto A. Ojo ahí, este efecto de presión no es el que a mí me interesa. Podríamos decir, es el que se genera, pero su efecto para nosotros, aunque existe, para nosotros no es de interés, porque no es la zona de estudio. A nosotros nos interesa el efecto de la presión que se genera sobre la compuerta AB. ¿Ok? En ese sentido, el punto A es el punto donde inician los efectos de la presión que tendríamos para la compuerta. ¿Qué observamos? Que la diferencia es que la compuerta tiene una inclinación de 45 grados, pero la profundidad no cambia. ¿De qué vamos a hacer uso en ese punto? Precisamente de lo que nos establece Pascal. Pascal señala que los efectos de la presión se transmiten en igual magnitud en todas las direcciones, y esto de acuerdo con la profundidad a la cual estemos haciendo nuestro análisis. Esto quiere decir que si mi compuerta tiene un ángulo de inclinación, el efecto de la presión ahora deberá de ser perpendicular, pero esta magnitud tiene que ser exactamente la misma, porque estoy ubicado a la misma profundidad, ¿verdad? Pero con una orientación perpendicular de acuerdo con la placa a la cual se está haciendo referencia. Es entonces en ese sentido que al pasar de esta profundidad a esta profundidad, el efecto de la presión deberá de incrementarse, consecuencia del cambio de profundidad. Esto voy a graficarlo entonces con estos colores y tendríamos un esquema. Bueno, permítanme aquí hacerlo de esta forma, con mayor magnitud. Me salgo del área de trazo aquí. Bien, este sería entonces el diagrama de presiones que estamos interpretando. Debe de actuar sobre nuestra compuerta AB. Lo cambié en color para que resalte, y tiene como valor de la presión inicial la que se genera por consecuencia del agua a la profundidad en donde se localiza el punto A. Esa profundidad es de unos 50 metros. Si esta es la profundidad y yo estoy interactuando con agua, el valor de la presión tendría que ser en el punto A igual a 1500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿De qué estamos haciendo uso
para determinar esta presión en A de la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Sí? La ecuación fundamental de la hidrostática, recordemos, nuestro efecto de presión hidrostático se determina en función del peso específico multiplicado por la altura o profundidad. Si yo tengo una profundidad medida verticalmente de unos 50 metros y el fluido con el que estoy trabajando es agua, al multiplicar 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por la profundidad de unos 50, tendríamos 1500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Este es efecto de presión. La profundidad a la cual se ubica el punto B es la distancia acumulada de unos 50 más. Entonces esto quiere decir que yo tengo una profundidad de 3 metros. Con lo cual, al multiplicar esa profundidad de 3 metros por 1000, esto nos daría una magnitud de presión de 3000 kilogramos fuerza por metro cuadrado también. ¿Ok? Esas son las dimensiones que tenemos de las presiones para A y para B. Que estamos formando un trapecio cuyo valor de distancia entre A y B tiene un valor de 2.121 y un ancho de placa de 1.50. Si yo deseo determinar entonces el valor de la fuerza de empuje, esa fuerza de empuje debe de ser considerada igual al volumen de la cuña de presiones. Por lo tanto, esa fuerza de empuje generada por el agua la tendremos que calcular. Vamos a determinar el área que nos genera el diagrama de presiones, que tiene como dimensiones base menor, base mayor. Estas deberemos sumarlas, dividirlas entre 2, multiplicarlas por la distancia de separación entre A y B, y esto a su vez multiplicado por el ancho o profundidad. Tendríamos entonces como referencia que son 1500 kilogramos fuerza metro cuadrado más base mayor 3000 kilogramos fuerza metro cuadrado, esto dividido entre 2 y multiplicado por la distancia entre A y B, que es la altura H, que son 2.121, y esto a su vez, ya tengo el área, multiplicado por el ancho de la base de nuestra compuerta, que es 1.20. Recomendación: siempre en el cálculo no omitan la indicación de las unidades. Esto es muy importante porque en ese sentido podemos establecer que los términos sean homogéneos para llevar a cabo una sumatoria. Veríamos que en la simplificación de términos la unidad resultante corresponda con el dato determinado, que en este caso sería metro por metro, son metros cuadrados, que al multiplicarse con kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, estos se simplifican y el resultado estará expresado en kilogramo fuerza, en cuyo caso el valor resultante tendría que ser de, tenemos 1500 más 3000, 4500, entre 2, esto multiplicado por 2.121 por 1.2. Resultado de nuestra operación
tenemos un valor de fuerza de empuje igual a 5.726.7 kilogramos fuerza, ¿ok? Y ese dato resultante, vamos a compararlo con el resultado que nosotros obtuvimos de nuestra fuerza de empuje, que tiene un valor de 5.726.285, 5.726.7, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un error de aproximación que podríamos decir, podemos considerar aceptable, ¿ok? Entonces, esto, contrastando con esto, es un error que por aproximación es aceptable, ¿ok? Tenemos entonces ya la determinación de nuestra fuerza de empuje. Ahora bien, para el caso del punto de aplicación de esa fuerza de empuje, necesitamos apoyarnos en el teorema de los ejes paralelos. Esto quiere decir, ese procedimiento, el procedimiento de los o el teorema de los ejes paralelos, es el procedimiento que nosotros empleamos para la determinación del centro de gravedad de figuras compuestas. Esa geometría tendría entonces que estar referida con respecto a nuestra cuña, y en cuyo caso lo que vamos a hacer es, apoyados en ejes que vamos a alinear con nuestra compuerta, vamos a tomar como referencia de estos ejes de apoyo, vamos a decir, este es mi eje en X, ¿sí? Este tendría que ser mi eje en Y. Voy a descomponer este diagrama en figuras simples, para lo cual esta deberá de ser nuestra figura número 1 y esa sección triangular va a ser nuestra figura número 2. ¿Ok? ¿Qué establece el teorema de los ejes paralelos? A nosotros nos interesa, con respecto a esta distancia acotada sobre el eje en Y, ¿cuál es la separación que tendría nuestra fuerza de empuje? Esa fuerza de empuje que hemos calculado se considera que tendría que actuar sobre o en el punto en donde identifiquemos el centroide de nuestro volumen. Pero no me interesa cuál es la distancia que se separa sobre la X, es decir, cuál es el desfasamiento que tendría yo proyectado colineal al eje en X, ¿sí? Sino que me interesa cómo se ubica en el escenario del eje en Y. Esto implicará entonces que para la determinación voy a llamar de mi Y testada, ¿sí? Yo tengo que considerar que esta se determina en función de la sumatoria del área N multiplicada por su distancia YN, y todo esto dividido entre el valor del área total. ¿Ok? Para eso hicimos la consideración de la descomposición en figuras simples de este trapecio, teniendo como primera sección una sección rectangular y como segunda sección una sección triangular. ¿Ok? Por cuestión de espacio voy a indicar simplemente los resultados para poder determinar la ubicación de esta Y testada.
¿Ok? Bueno. Inicio entonces considerando que mi área 1 tendría que ser la sección rectangular que tiene como base la presión en A, que son 1500, ¿sí? 1500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Reitero, es importante considerar las unidades. Estoy trabajando con una cuña que tiene como dimensiones elementos de presión. Entonces, 1500 de base multiplicado por la altura de nuestra compuerta, que tiene de valor 2.121. Entonces, 1500 por 2.121 me arroja un dato de 3181.5. Primer dato, 3181.5. Y recuerden, era kilogramo fuerza metro cuadrado, que al multiplicarse con esta altura que está en metros nos quedaría kilogramo fuerza sobre metro. ¿Ok? Este valor se tendría que multiplicar por el valor de la YN. Esa YN, para ello necesitamos identificar cuál sería la ubicación del centro de gravedad de esta primera sección, que de acuerdo con los datos estaría ubicado en la parte media, ¿sí? Este es el centro de gravedad y de acuerdo con los datos está ubicado en la parte media medida con respecto a H. Esa distancia, que es de 2.121, corresponde entonces a una distancia de 1.061 metros. 1.061 metros es la distancia Y medida desde el cero, el punto de intersección de nuestros ejes, hacia el centro de gravedad de la primera geometría. ¿Ok? Luego, a ese valor vamos a sumarle más área de la sección triangular. Si yo tengo 3000 como base total y aquí tengo 1500, quiere decir que mi base para la sección triangular sería el complemento, que es 1500 también, ¿sí? Tengo entonces de base de este triángulo la diferencia de 3000 menos 1500 nos da 1500. Recuerden que es una geometría triangular, es base por la altura 2.121 y esto dividido entre 2. ¿Ok? Eso nos da un área expresada, si era la base, expresada en kilogramo fuerza metro cuadrado por metro, nos da kilogramo fuerza metro, un valor de 1590.75. Kilogramo fuerza sobre metro, y en cuyo caso para multiplicarse por su distancia YN, bueno, daré referencia aquí, que esta fue la distancia Y1, ¿sí? La ubicación del centro de gravedad, recordemos, encuentra en la parte donde se intersectan nuestras mediatrices. ¿Ok? Y la parte donde se intersectan esas mediatrices, que tendría que proyectarse aquí sobre el punto, de acuerdo con la base, estaríamos considerando, aquí estaría nuestro centro de gravedad de la figura 2, y esto por
referencias se encuentra al valor, esto es Y2, ¿verdad? Que estaría ubicado a 1/3 del valor de H. Eso es lo que tenemos en conocimiento del punto en donde se localiza nuestro centro de gravedad, medido desde la base. Si ese es el dato, recordemos la altura, 2.121 dividido entre 3, esto nos arroja un valor de 0.707. 0.707, y estamos hablando de que estos son metros. ¿Ok? Toda esa estructura de términos dividida entre el área total. Área total que corresponde a un trapecio, voy a considerarlo así, base menor más base mayor entre 2, y todo esto multiplicado por la altura. Ese valor nos daría entonces 1500 más 3000, esto dividido entre 2, y todo eso multiplicado por 2.121 nos da un dato total del área de 4772.25. Aquí, ojo, decíamos con las unidades, fue el producto de las presiones multiplicado por la altura, que está en metros. Esto nos queda en kilogramo fuerza sobre metro, con lo cual kilogramo fuerza y kilogramo fuerza con kilogramo fuerza sobre metro se simplifican, y todo esto quedará expresado en metros. Resultado de la operación total de mi Y testada tendría que ser igual, entonces, y revisemos el cálculo, por favor. El resultado de toda la operación me arroja un valor de 0.943, y decíamos que esto estaría expresado en metros. Ese dato, ¿sí? Ese dato está medido, ¿sí? Mi valor de Y testada es el valor que estoy determinando a partir de la base, que es donde tengo el punto de intersección de los ejes, hacia la parte superior, ¿sí? Es este valor el que yo estoy determinando. ¿Y qué observan? Precisamente es la distancia que tendría yo de la articulación, que es el punto B, hacia el punto en donde está actuando mi fuerza de empuje. Esto quiere decir que este valor lo tengo que comparar con mi longitud LE. Y si ustedes observan, este dato con este dato coincide. ¿Ok? Bien, es en este escenario entonces en donde ya tendríamos nosotros nuestros dos primeros resultados, que vamos a tomar como válidos entonces para una cuestión de análisis. Este como valor del brazo de palanca, y bueno, nuestros datos simplemente por aproximación, ya sea por expresión o por cálculo. Vamos a decir que si tomé este como el planteamiento a través de las ecuaciones, diré que me voy a apoyar entonces en este dato para la determinación de esa fuerza de equilibrio aplicada en el centro de gravedad. ¿Ok? ¿Vale? Esos dos valores corresponden entonces
a estos dos datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? El peso, nosotros lo conocemos, únicamente nos está haciendo falta determinar el valor de nuestra distancia X, y esa distancia X, ¿sí?, no es más que la proyección que tengo del centro de gravedad, que es la parte media. Acuérdense, aquí la tengo, es 1.061, la distancia que tengo es la mitad, ¿sí?, de 2.121, 1.061 es lo mismo que tengo del centro de gravedad hacia B, que lo que tengo del centro de gravedad hacia A. Es esta cotación que tengo acá, considerando el ángulo de 45 grados, ¿sí? Si yo conozco la hipotenusa, me interesa el cateto adyacente. En ese caso, a través de la función, tendríamos que considerar coseno de 45 grados, ¿sí? Tendría que ser entonces cateto adyacente, que son el valor de X, sobre la hipotenusa que es la distancia de 1.061 metros, ¿ok? Ese valor de distancia X deberá ser igual a 1.061 que multiplica al coseno de 45 grados, ¿ok? Valor de nuestra distancia X proyectada. Vamos a hacer entonces 1.061 por coseno de 45 grados, ¿ok? Esto nos arroja un valor de 0.75 fracción de metro, ¿ok? Le estamos poniendo sus flechitas para los términos que estamos identificando, que deben ir expresados entonces en nuestra ecuación. Tendríamos entonces ya estos dos valores. Si ustedes observan, nuestros términos, ¿sí?, la única diferencia que tendríamos en este momento es que para aplicar nuestra solución tenemos que ser cuidadosos. El valor que tengo indicado del peso está expresado en kilonewtons, ¿sí?, mientras que el valor de la fuerza de empuje yo la he trabajado en kilogramos fuerza, porque surgió del valor estandarizado del peso específico. Aquí lo único que hay que hacer entonces es considerar que las unidades deben de ser homogéneas, ¿ok? Por lo tanto, entonces, para la determinación de nuestra fuerza de empuje, esto no sería más que la fuerza de empuje tendría que ser determinada a partir de los términos que indicamos en nuestra ecuación. Voy a dejarlo a través de nomenclaturas por la situación del espacio, en donde este término que está positivo, restando, tendrá que pasar al segundo miembro sumando, es decir, vamos a tener como ecuación de análisis el peso multiplicado por X. Estos dos términos que están
positivos van a pasar cambiando su signo, menos la fuerza de empuje multiplicada por la distancia o brazo de palanca, LE. Todo esto tendría que recibir a la distancia X dividiendo, ¿ok? Con lo cual vamos a obtener el valor de la fuerza de empuje. Reitero, para este escenario debemos de considerar que nuestra fuerza de empuje y el peso, que son términos de fuerza, deben de estar expresados en las mismas unidades. Y para esto, lo que voy a hacer entonces es dejar hasta aquí el planteamiento para que ustedes puedan concluir su desarrollo. ¿Ok? Espero que esta información, ya tenemos todos los datos proporcionados. Les voy a indicar más adelante cómo quedó entonces el resultado para que podamos hacer entonces el comparativo. Espero que esta información sea suficiente, les ayude a la interpretación. La parte esencial de nuestro análisis era la conceptualización de nuestra fuerza de empuje, ¿sí? Y su punto de aplicación y cómo se vinculaba con la información de acuerdo con la solución. Y espero que les sea de ayuda para su resolución de ejercicio. Quedamos en contacto. Espero, si tienen alguna duda, me lo hagan saber a través de los comentarios, ya sea a través del canal de YouTube o también a través del grupo de WhatsApp. Cuídense mucho, que tengan excelente día. Hasta luego.